Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un pueblo diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Rumbo invicto estelar, montado en un cascabel, hierba seca pa' fumar, amar, quemar, seguir y silenciar la bocha, que la rosca es corta. Vivir por mí no es más que desandar las cosas y elegir cómo pisar. Rumbo invicto estelar, montado en un cascabel, hierba seca pa' fumar. Que hable el corazón, que me pulse la posta y que salga pa' afuera. Vivir por mí no es más que desnudarme toda y elegir cómo cantar. Rumbo invicto estelar, montado en un cascabel, hierba seca pa' fumar. Y así, quizás, tal vez, amor, yo te conozca un poco más de cerca. Vivir por mí no es más que arder a toda hora y elegir cómo brillar. Rumbo invicto estelar, montado en un cascabel, hierba seca pa' fumar. Rumbo invicto estelar, montado en un cascabel, hierba seca pa' fumar. Energía, reestrenamos este nuevo horario, pero no nos anduvimos con poco y tuvimos la suerte de arrancar con los 4 pesos de propina. Eso fue Rumbo Invicto Estelar. Ahora en un ratito nomás vamos a estar conversando con ellos, obviamente. Cumplen 25 años. Van a estar haciendo una celebración maravillosa en el Limbo Park. Es increíble que hayan pasado 25 años, te juro que no lo puedo creer. Yo creo que los vi una vez ahí en la playa, ahí en balizas, hace mucho tiempo. No, pasa volando el tiempo. ¿Será la edad? ¿Qué le vamos a hacer? Ya le preguntaremos a ellos. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sienten? 225, si pesan, si no. Nosotras felices, para nosotros totalmente. La cultura es una fiesta de noche, de tarde, de mañana, cualquier horario, y amamos este programa, así que bueno. Y aparte, yo creo que estamos cumpliendo un sueño de este programa, que es arrancar así con música. Sí, que nunca como lo pudimos hacer, teníamos la suerte igual de terminar con música, pero arrancar así con música y que después nosotros presentemos los contenidos
contenidos y eso me parece, ¿no? que le da otra cosita al programa. Así que bueno, vamos a estar en instantes, como dijo Lucila, charlando con los dos Gastones de 4 pesos de propina, pero además tenemos otros contenidos que están increíbles, como por ejemplo vamos a estar conversando con Dina Yael. Dina Yael es la directora y la guionista de una serie documental que se estrena ahora, se estrena este miércoles en Canal 5, se llama Desobedientes, después en septiembre se va a estrenar acá en TV Ciudad, y es una serie documental de 8 capítulos que va recorriendo e investigando y visibilizando las distintas luchas que han hecho a lo largo de la historia mujeres y disidencias, mucha resistencia y mucha historia de nuestro país que hicieron las mujeres y que muchas veces está invisibilizada. Bueno, es una serie que recontra recomiendo porque tiene una investigación, un archivo tan profundo, como más de 80 entrevistadas, o sea, es impresionante. Sí, y perdón, ¿no? Sí, obvio. Sobre todo un modo de realización muy horizontal, que eso es lo que a mí más me emocionó de las cosas que leí cuando, bueno, ella está hablando sobre su proyecto. Eso, ¿no? Abrir la cancha para que compañeras, porque compañeros también, pero eran los menos, muchas compañeras pudieran participar de las investigaciones, de las preguntas. Me parece que eso hace que el resultado haya sido aún más interesante. Sin duda. Aparte, la productora es Monarca, que también es una productora de mujeres. Así que, bueno, con ella vamos a estar conversando en el segundo bloque de Mirá Montevideo de 6 de la tarde. Y por ahí, por el medio de las cosas, por el medio del programa, vamos a ver una nota que hizo Mariana Olivera, nuestra compañera, en el Teatro del Galpón. Continúa el Teatro El Galpón dándonos espectáculos maravillosos, no paran de presentar propuestas y propuestas. Esta es una que ya estrenó, que es Ricardo III, esta obra de William Shakespeare, una versión de Fernando Filbert, es un director brasilero. Exacto. Y bueno, que continúa un poco del trabajo de Aderbal Filho, sí, de Freire. Y bueno, ahí se hizo como una unión entre él, entre también Héctor Guido, y finalmente podemos tener este espectáculo que es un despelote y es un conjunto de actores de los mejores, una selección de los mejores actores. Imponente. Y de diferentes generaciones, además. No bueno, está solamente Lebón, Gloria de Masi, Héctor Guido, está Claudia Trecu, Camila Pará, o sea, hay un montón. Impresionante, y una escenografía impresionante, todo. La van a ver en imágenes en un ratito nomás porque la nota quedó pipi cucú. Felicitaciones, Mariana, y a la producción. Y ahora sí. Y ahora sí, nos vamos con las bodas de plata, ¿no? Tremendo. Cumplen las bodas de plata, Tremendo, chiquilines. tremendo. No, imponente. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Para nosotras es como muy importante porque es como ahora sí inaugurar la 5ª temporada de Mirá Montevideo. Felicitaciones por eso, por la 5ª Muchas temporada. gracias. Vamos arriba con Tuti. Y la estamos inaugurando con ustedes, que bueno, que están por festejar los 25 años de historia. Sí. Que, Tampoco nosotros creemos que hayan pasado 25 años. Exactamente. Me quedé tranquila que... ¿Qué día? Claro, ¿qué día? O sea, ¿en qué momento viste que las bandas tienen? O cuando salió el primer disco, la primera vez que tocaron, la primera vez que ensayaron. ¿Ustedes cuándo? O sea, ¿cuál es el día de que dicen acá arrancó 4 pesos? La baldosa, la primera baldosa. El 10 de marzo, que fue el primer toque. O sea, que en realidad fue en un lugar que bueno, que ya no existe. ¿Dónde fue? No sé, tenía 15 años, ¿no? Igual íbamos ahí, había un bar, digamos. ¿Vos tenías 15 años? ¿Montevideo? Claro. ¿Estamos hablando de Montevideo? Estamos hablando de Montevideo. Okay. Y bueno, este ¿Te lugar... fuiste con permiso de menor? Ponele. Tenía la pregunta, ¿no? y el lugar se llamaba El Corner, que era como en la esquina de ahí en Polié y en Boulevard de España, hay un lugar llamado El Corner, que después fue una pizzería Venecia. Claro, total. Y ahora hay un edificio, o sea, imagínense la cantidad de años que pasaron, pasaron un montón de establecimientos. Pero había ahí un tipo en un bar que una vez nos dijo, ustedes, no sé qué, y nos invitó a tocar y fuimos y tocamos ahí. ¿Y dónde los vio? ¿O era conocido de alguien? Vamos ahí, o parábamos ahí, o a veces sí, íbamos ahí, pasamos por ahí, terminás algo, ¿viste? Cuando andás por la calle callejeando y hay un lugar ahí también. Cuando dicen andábamos por ahí, en ese momento, ¿quiénes eran? ¿Cuántos eran? Ahora son una bandurria impresionante, pero y bueno, esos en la primera fundadores... formación, claro, en la primera formación éramos amigos del liceo y estuvo, bueno, te los voy a nombrar, pero gente que, por ejemplo, Emiliano Pagano, que es con quien armamos el proyecto.
o sea, el tipo fue batero, ¿cuántos años? Sí, un montón, tipo, no sé, 15 años, un montón. O sea, grabó 3 discos de la banda, es como, y en un momento, claro, su proyecto de vida era, o sea, él tenía otros también, ¿no? Se hizo psiquiatra, o sea... Claro. Otros objetivos, otras cosas. Claro, entonces como que eso, nada, también ese tipo de cosas pasan, ¿no? Como en 25 años, y algo que nació tan como un juego. ¿No? Algunos nos colgamos jugando más rato. Y acá están, ¿no? Está buenísimo porque ya tienen un montón de discos, han girado por un montón de lugares. Un montón de compartido lugares. Con muchísimos artistas. Sí. ¿Cuáles les parece que fueron como los mojones de la banda en estos 25 años? Y bueno, Discos, toques, hubo momentos viajes. muy importantes. Yo me acuerdo uno que fue octubre del 2005, Manu Chao, en Montevideo. ¿Te acordás? Y, sí, claro, 10 de octubre del 2005. Tocaba Manu Chao en el Cine Plaza y nosotros fuimos la banda soporte. Que además la militamos abundante esa, tipo, vos, te pones tipo, nosotros. tenemos que ser nosotros, y se consiguió, y fue un momento porque nosotros teníamos una gran admiración por la propuesta de Manu Chao de Radio Bemba. Y quizás también fue la primera vez que pisamos un escenario. Y bueno, y pro, así fue como la primera vez que pisamos un escenario y me acuerdo de estarlo preparado. Todo mucho tiempo en la lista eran 8 temas. Y siempre la lista de los 8 del Plaza fue durante mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Los 8 del Plaza más tal y tal. Ay, me encanta. Pero los 8 del Plaza era esa vez. Y ahí conocimos a Manu, se generó como un vínculo muy lindo. Y nada, y eso. Y después también fue una gran influencia escénica, y todo lo mismo que cuando había venido Ferrín Muguruza, otras propuestas que hemos visto. Y después compartir con bandas que nosotros tenemos la suerte de haber compartido en Uruguay, pero en Argentina y en todo, yo qué sé, de haber tocado con Caramelo Santo, con Todos Tus Muertos, con, qué sé yo, con Clásico, Ataque 77, con todas bandas emblemáticas que mal o bien te iban marcando en la adolescencia, que vas creciendo, en un momento te vas mezclando y en un momento como que estás compartiendo escenario con pila de bandas grandes. Calle 13, tocamos con ellos, qué sé yo, me voy a olvidar muchos y hasta muy grandes, por eso no quiero, pero sí que tuvimos toques y momentos muy especiales. Y después mega festivales que nos partieron la cabeza, ¿no? Tipo que la primera vez que tocamos para 60.000 personas, que fue abriendo para No Te Va a Gustar Que nos invitaron. en Costanera Sur, y eran 60.000 personas. Sí. Nosotros, viste, cuando vos terminás la canción y aparece como en las películas de los orcos que hace... Porque demora el tiempo en llegar a los... Es brutal, esas cosas. Y grabaciones. Colaboraciones. Claro, viste, grabamos con Hugo, grabamos con Pitufo, grabamos bueno, mismo ya lo nombré Fermín, pero tantos invitados, tanta gente valiosa que ha pasado, de conocer, de vivenciar, de rutear también. Nada, tenemos mucha cosa para contar, que de hecho una de las cosas que nos planteamos a los 25 años, bueno, ¿cómo contamos todo esto, no? Porque hay mucho para hablar, habría mucho para hacer, más de un libro que sacar. Hay que hacer el documental de los 25 años. Y bueno, pero si ya... no tienen la idea, ahí se los voy tirando. Ahí va, ya está, gracias. Capaz que ya anda por ahí. A producirlo, Noelia. No, pero sí estamos pensando, por ejemplo, en algún momento del año hacer como una exposición de... claro, porque también tiene, por ejemplo, Dani Veracochea, que es parte del colectivo. Que es la que hace toda la parte del diseño. Visual. El arte visual de la banda y lo hace 20. Tremenda artista. Sí, que aparte Dani Veracochea. yo Entren a su Instagram. siento que también el arte de ellas se fue como que se criaron juntos. Sí. Y bueno, y de hecho, y en esos 25 años lo que decía Gastón, que vamos a hacer también una exposición que muestra todo ese recorrido de la parte del arte, que además ahora con esto de la ultradigitalización de todo, se ha perdido un poco esto de lo tangible, de los discos, ¿viste? El librito, el diseño, el no sé qué. Rescatar todo eso, también como que van a haber muchas maneras de contar estos 25 años. Pero empezamos por acá, por este programa, así que... Bien, Demás. muchas gracias. Sí, chicos, sí, perdón, a nivel musical, ¿no? Se dice mucho como que son una banda muy feliz, o sea, que el público está feliz, son una fiesta arriba del escenario. ¿Cómo fueron construyendo esa personalidad entre, bueno, el rock, el ska, el reggae, la cosa bien latinoamericana, pero también esas letras tan alentadoras, tan de lucha? No sé, ¿cómo lo sienten? ¿Qué pasó? ¿Fue orgánico? ¿Fue pensado? Fue bastante orgánico, es un proceso que lo vas, porque vos cuando vas
sacando tus primeras canciones y todo, también vas armándote tus primeros, digamos, como que te vas definiendo también mientras que vas haciendo y te vas construyendo tu identidad. Identidad no es algo que vos decís, voy a hacer así y tal. Es un proceso creativo, es un proceso de ida y vuelta, de mucha reflexión grupal. Siempre estuvo eso de la idea de, por ejemplo, una cosa que vos decías de la lucha o el decir cosas, pero también de esto de la idea de la fiesta y el festejo o la impronta arriba del escenario, que también es una postura buscada, es político también, digamos, en ese sentido. Claro, Hay una idea, también con eso también se lucha, se manifiesta y nos pasan cosas, etcétera. Y nada, y después eso, hablamos de muchos influenciadores, ¿no? Que es lo que decimos. No, y distintas etapas también como de eso, de cómo fue la discursiva, viste, mutando por lugares a veces. O sea, yo creo que si hay que pensar en algo como el centro, siempre fue como el humano. Porque de alguna forma siempre fue como, es una banda que aborda mucho eso. Pero también fue pasando por distintas etapas, ¿viste? Líricas más personales, líricas más grupales, más combativas. También son cosas que van pasando, o sea... Según el contexto también. Claro, o sea, el 2005 es el grito, el Se está complicando, que sale en 2005, es el grito de ese momento, es lo que nos salió y es lo que estábamos haciendo en ese contexto de mucho de rock en la calle y de mucha agitación social. Entonces, como que también hay algo ahí, ¿no? Como de ese contacto social que va un poco definiendo de qué vamos a hablar. Porque... ¿Y el show de los 25 años cómo va a ser? Porque igual tocan este miércoles en Tocó Venir. Sí. Les avisamos que hay entrada gratuita, como ustedes saben, con otras bandas. Está Matías Valdés. Matías Valdés, va a estar la Ronda de Candombe. La Ronda de Candombe, nada. Pero los 25 años va a ser un festejo especial. ¿Qué están preparando? ¿Qué recorrido van a hacer? Sí. De hecho, mira, lo que decías vos, el 26 de marzo tocamos, ahora miércoles, y ahí la banda va a parar casi total en Montevideo hasta el 7 de junio. Y lo que tenemos pensado el 7 de junio es eso, es un cumpleaños, una celebración. Entonces tiramos la casa por la ventana. Vamos a pasar por todos los discos, es un recorrido de temas que no hacemos hace pila. Están los que a veces son los infaltables, pero que muchas veces no los haces porque no te da el tiempo de show y tiene que haber otros infaltables más prioritarios que no cosas, pero te dan siempre pena de que no estén y esos van a estar. Creo que la gente se va a llevar como una gran idea de esto de fiesta, de cosas, pero se va a pasar por muchos momentos musicales, muchos invitados y show largo, que es lo que uno por lo general no podés hacer, ¿viste? Como que no es que no podés hacer, pero por lo general, siempre por una razón, porque hay timings. Totalmente, siempre. Hay que liberar la sala, no se puede show, hay 4 temas, 2 temas más, ¿viste? Tipo, la típica de que está, y esta vez es tirar la casa por la ventana en todos los sentidos, de que sea un show ultra largo, son más de 30 canciones, un disparate. ¿Invitados? Ya se pueden Invitados, decir. Amigos, van a ver. No se pueden decir. Capaz que alguno. Sí, ¿qué más está? Bueno, pero amigos de la casa. Bueno, pará, su ex compañero. Claro, Pablo. Me dijo, ya mira, lo decimos acá al aire. Pablito Pablo. Silvera. Hoy estrena programa nuevo. Sí, eso, felicitaciones, amigo. Hoy de vuelta. Y estuvo, ahora Pablo salió, hace poco publicamos Seguirte el vuelo, que es una nueva canción, que está él en el feat. Y nada, así que Pablo va a estar el 7 de junio. Y después, bueno, por ejemplo, Fede Morosini, Julen. Nada, y después unos cuantos más que todavía estamos coordinando cosas. Hay que las fechas hay que agendar. Complicadas. Hay que agendar. Está buenísimo. Chiquilines, muchísimas gracias. Gracias por haber estado hoy acá. Para nosotros fue muy lindo que estuvieran en este programa que es tan especial, que es el primero de esta nueva temporada y de este horario original de Mirá Montevideo. Así que mucha suerte el miércoles en el Tocó Venir y con Tuti para junio, para los 25 años. Bien, les avisamos que las entradas ya están en venta para lo del 7 de junio. Les esperamos a todos. Y que, bueno, esto del 26, aprovechen que a las 20:30 vamos a estar tocando en el Tocó Venir. Aprovechen que va a ser una fiesta zarpada, porque los 25 años ya se empezaron a festejar. Venga. Nosotros ya los estamos festejando, así que vengan a festejar con nosotros y después, si no, 7 de junio... Y ahora se viene un clásico de la banda, se puede. Ahora uno, sí, Navegante Navegante es uno de los que van el 7, que por lo general a veces queda fuera de la lista, es lo que te contaba. Muy bien, así me gusta, Navegante entonces. Especial para nosotros. Gracias. Vamos arriba, gracias a ustedes. Y vamos arriba con la nueva temporada. Gracias. Vamos arriba y vamos arriba.
surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Soy un espíritu que avanza hacia adelante, sin más armas que un parlante y un acorde en cada mano. Voy liviano y con paso de elefante, piso fuerte en el camino, voy trazando mi destino. Nada de lo que veo me da temor, solo de mi adentro me asusto yo. Ando buscando un rayo de claridad para que ilumine mi oscuridad. Voy libre y voy autocondenado, no estoy libre de pecado, pero igual lanzo la piedra lejos, 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 lejos y en la hierba. Busco marca para despertar mi karma y liberarlo. Nada de lo que veo me da temor, solo de mi adentro me asusto yo. Ando buscando un rayo de claridad para que ilumine mi oscuridad. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy pensando esencial y esencia mi canto y ya no vocifero penas. En la condena que nos tocó vivir soy alegría, yo soy respeto, soy luz. No quiero tus mandamientos, tus perdones, y en ocasiones quiero marcharme de este lugar para luego volver sin dejar de sembrar la semilla de este pecho que no siembra dolores. Yo soy puro amores y rebelión. Y rebelión. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, Voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que le va a disparar. Bueno, que le va a disparar. Muchísimas gracias. 4 pesos de propina. TV Ciudad. Nos vemos 26 de marzo en el Tocó Venir y el 7 de junio en el Velódromo. 25 años. Una fiesta. Vamos. Eso. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y un clásico de William Shakespeare está en el Teatro El Galpón, dirigido por el director brasilero Fernando Filbert y protagonizado por Héctor Guido. Estoy furciando, ¿eh? El segundo bloque me quedo de furcio, ¿qué les parece? Es difícil. Bueno, Ricardo III en El Galpón, Mariana Olivera estuvo conversando justamente con su director y con Héctor Guido también, así que nos vamos a la nota a ver qué cuenta esta versión de Ricardo III. A ver. Nos vinimos al Teatro El Galpón porque se estrenó un clásico, Ricardo III, una obra de William Shakespeare que tiene mucha vigencia y sobre esto vamos a conversar con su director y con uno de sus actores, con Héctor Guido y Fernando Filibert. Bueno, estimados, felicitaciones por este estreno, por este clásico que sin dudas está más vigente que nunca. ¿Con qué se viene Ricardo III al Galpón, esta propuesta? Cuéntenme. Habíamos perdido, por la naturaleza y la biología, a un enorme maestro como Aderval Freire Filho, de Brasil. Y cuando yo fui a despedirme de él allá, tuve la fortuna, la suerte
yo diría casi el milagro de conocer a Fernando Filber, un compañero que trabajó muchísimo con Adherbal y que inmediatamente nos dimos cuenta que el camino de Adherbal podía continuar aquí en el galpón con él. Y bueno, surgió enseguida ese amor que tanto Adherbal como él siente por este teatro, por nuestra América, y en fin, compartimos toda la idea de por qué hacer teatro, el qué hacerlo, y eso como la parte inicial. Después viene todo lo otro. Primero vamos a hacer teatro. Después no importa qué, pero después busquemos que sea juntos, después busquemos el qué decir, que el qué decir ya sabíamos en la sustancia lo que, con quién decirlo. Y ahí encontramos a un tal William Shakespeare. Guillermo Shakespeare, que andaba muy bien, ¿no? Que andaba Con la bastante pluma. bien. Entonces la propuesta de Fernando fue trabajar sobre ese texto y una maravilla encontrar un proceso de generosidad que tiene Fernando para el proceso de la versión, la adaptación, la traducción. Se formó un equipo que él encabezó para hacer todo el trabajo de la versión, o sea que fue todo muy, muy colectivo. Y luego vino eso maravilloso que es empezar a trabajar con el actor, con el texto, el espacio. ¿Cómo ha sido este proceso de encontrarte con primeras figuras de la escena nacional y con esta obra, este clásico también tan importante? Sí, para mí fue un regalo muy fuerte, la invitación, y cuando llegué acá en Galpón, que siempre Adherbal me hablaba mucho, muchas historias de acá, del Galpón, y fue una emoción muy fuerte. Y al mismo tiempo me sentí como si estuviera volviendo a mi casa, una casa que nunca había conocido, pero volví a mi casa. Y empezamos a trabajar juntos y estructurar, crear esta historia, el cuento del Ricardo. Cómo hablar a la gente este cuento que podría y que habla aún de los días de hoy. Siempre hablamos que hay muchos Ricardos caminando por la calle. Y en esta obra, y los actores tienen una profundidad muy fuerte. Y tener actores que tienen distintos caminos en la vida, escuelas de teatro, interpretaciones y también generaciones. El encuentro de generaciones en el escenario es muy lindo. Tenemos a Gloria de Masi. Tremenda. Tremenda, que es una fuerza de la naturaleza. Y, por ejemplo, una joven actriz, Camila Durán, que hace una escena. Y las otras actrices, Lila, Cláudia, Marcos, hay tantos actores, Levon, el maestro. Entonces, yo puedo hablar que es un regalo y que logramos hacer una historia muy verdadera. ¿Hubo una adaptación particularmente para enmarcarlo en este presente que vivimos? La adaptación creo que fue más en el carácter. Sí, se conservó mucho de los personajes. Hubo mucho respeto por el original, porque el original en sí mismo habla mucho del hoy. O sea, quizás lo universal de Shakespeare es que no hay que moverle muchas cosas para ver al hombre en una lucha desesperada por el poder, la ambición. Todo lo que se hace hoy. Todo lo que sucede hoy, por ya ejemplo, lo contaba Shakespeare. Hay una escena de Shakespeare original que es una fake news. El personaje de Ricardo y Buchan empieza a hablar, vamos a hablar esto, vamos a hacer esta historia sobre el rey. O sea, todo lo que se hace hoy por el poder, toda la conspiración, ya se hacía en 1593. ¿Qué representa para vos ponerte en la piel de un Ricardo III? Lo disfrutarás como loco, me imagino. Mira, me pasó una cosa. Todos los Ricardos, porque así está escrito por el autor, incluso cuando se encuentra ahora el esqueleto real de Ricardo, sí era un ser que tenía una deformidad en el cuerpo, que a veces se pensaba que era una licencia poética de Shakespeare para mostrar ese ser monstruoso. Bueno, quizás el desafío que hicimos con Fernando fue que el monstruo a veces no lo vemos, no está. Entonces trabajamos el que aparentemente puede seducirnos, puede conquistarnos, hasta podemos darle un voto de confianza, podemos entregarle
nuestras armas químicas, podemos entregarle... Podemos sonreír de él. Puede sonreír, puede seducir. Un buen vecino. Sí. Un buen vecino. Perfecto. Entonces digo, esos viejitos buenos. En realidad trabajamos un Ricardo que podía haber sido cualquiera. Y dejamos un momento quizás de la obra, porque lo hicimos como simbólico, que es cuando él realmente lo coronan y llega al poder, que nosotros podamos ver que a veces estamos coronando un monstruo. Si de antemano vemos un monstruo, ya no lo voy a aceptar, ya sé que es monstruoso. Pero si no lo veo, quizás comprenda que lo puedo llegar a comprar. Claro. Y el riesgo es comprar monstruos. Claro, la importancia de ver más allá, y para eso hay que venir al teatro. Perfecto. Para comprender el presente. Fernando logró un espectáculo maravilloso. Y con el Galpón estamos felices. Y les prometemos que van a ver un gran espectáculo, sinceramente. Muchas gracias por estar acá. Gracias, muchísimas gracias a los dos. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y se viene una serie documental maravillosa, con una investigación súper profunda, con una cantidad de archivos que buscaron no solo en archivos de fotografías en la biblioteca, también en distintos programas de distintas épocas. Estoy hablando de Desobedientes, que se estrena este miércoles en Canal 5 a las 10 de la noche, pero que va a tener un preestreno mañana en la Sala Citarrosa a las 7 de la tarde. 19:30. Va a tener su preestreno. Vamos a estar hablando en minutos nada más con Dina Yael, que es su directora y quien escribió y guionó el documental, pero antes los invitamos a ver el tráiler. Resulta que soy feminista yo entonces, porque yo pienso todo eso. No sabía que eso existía, no sabía que existía el feminismo. Paulina Luisis agarra más empuje porque toma contacto con la feminista y se convierte en una especie de profeta, la líder, como le decían, la líder sufragista, ¿no? Hubo muchas revoluciones, hubo revoluciones en los mandatos y esto es profundamente impugnador del orden de género. Estamos muy atravesadas y es muy difícil que no sea así por narrativas hegemónicas que van construyendo discursos, que van construyendo relaciones con el cuerpo, relaciones con otras personas. Todos estos tabús, los mitos, los preconceptos hacen que nosotras no nos conozcamos. Si yo tengo información sobre mi cuerpo, tengo poder sobre él. Yo creo que tuve siempre mucha idea de la injusticia que vivíamos las mujeres. Los conflictos que se hacen visibles son los conflictos que tuvieron los hombres entre ellos. Los héroes fueron varones. La experiencia de las mujeres es una experiencia de violencia. El machismo está muy fuertemente instalado todavía en nuestro país. Cuando te das cuenta que la militancia tiene que ser colectiva, es como otra cosa. Tengo claro, no soy igual a la gran mayoría de las mujeres afro del Uruguay, que son las más pobres entre los pobres, lo muestran los indicadores. La militancia LGBT es una militancia que viene a aportarle al movimiento social la militancia desde la alegría explícita. Y colocá esa sonrisa y sentila. Y si lográs eso, hiciste la revolución. Todo el mundo cambia y la maternidad es un gran cambio. Yo no digo antes de mi hijo no existía, no. Antes de mi hijo existía, era feliz, hice de todo, la pasé bomba, pero Lucas me dio raíz. Les voy a confesar que yo hoy estoy un poco de moco flojo, pero imposible no emocionarse con esos testimonios. Ahora este es un programa hecho por mujeres, así que también
nos vamos a permitir toda la emoción que querramos. Y bueno, primero quiero preguntarte cómo comenzó la... Vamos a recibirla con un aplauso. Ay, ¿por qué antes no porque ahora la se presentaste? lo merece ¡Aplauso! ella. Y también yo sé que en representación de todas las mujeres disidentes que trabajaron en la serie. Felicitaciones, Nina. Pero muy bueno. Me fui ahí con la emoción. Pero bueno, ¿cómo surgió un poco la idea que comenzó ese recorrido de investigación en el 2016? Que en principio se iba a llamar Uruguayas. También capaz nos puedes contar en qué parte del camino tuvo ese cambio de nombre. Con mucho gusto. Primero agradecerles por recibirme. A vos. Por favor. Recibirnos porque en realidad es a todas las que hicimos la serie. Y felicitaciones por esta nueva temporada también a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Desobedientes nace un poco como una necesidad casi, porque yo estaba cursando una maestría en políticas públicas y género acá en Flaxo y estaba en una clase que estaban hablando de cosas que, bueno, les comentaba, no sé, las anarquistas de principios de siglo y cómo publicaban diarios desde sus casas, las temáticas que abordaban, que tenían que ver con el anarquismo, pero que tenían mucho que ver con las opresiones que vivían las mujeres en ese momento. Y cuando estaba escuchando a la profesora dije, pero ¿cómo puede ser que esté en segundo título y recién me estoy enterando de esto? ¿No será que debe ser un poco antes esta información, no? Capaz que... No recuerdo que me hayan enseñado en la escuela, en el liceo o en la universidad, y eso que pasé por más de una, que las mujeres empezamos a votar recién en 1938, que nos dieron el derecho antes pero que no se ejerció, o que las primeras parlamentarias son de 1942, o que Paulina Luisi hizo historia en toda América Latina. Cosas que me hubiera gustado saber antes, les confieso. Claro. Y que bueno, fui compartiendo con Eugenia, que empezamos con charlas en la playa, nada que ver. Y en un momento Eugenia decidió... Eugenia Olascuaga. Eugenia Olascuaga, de Monarca, y su socia Vale Baraco, que hacen cosas maravillosas, también con una línea editorial, si se quiere, que tiene que ver con las mujeres, con los derechos humanos, con la accesibilidad también, porque eres parte integral, ¿no?, de pensar de que los contenidos tienen que ser accesibles para todas y todos. Y bueno, y ahí nace un poco la necesidad de decir, bueno, la televisión es una herramienta fantástica que llega a las casas de todas las personas que quieren tener y prender la tele. ¿Por qué no llevar estas historias que son chiquitas, que no están en los libros de historia claramente, contarlas en un lenguaje que sea accesible, que tenga mucho archivo también para poder... ponerle el contexto, ¿no?, a qué se vivía en Uruguay y en el mundo un poco en esos momentos que estamos relevando en la serie. Y nace como Uruguayas al principio porque iba a ser mucho más local, si se quiere, y también femenina. Y fue como evidente que la diversidad tenía que estar, que las mujeres trans tenían que estar, que las mujeres lesbianas tenían que estar, que los varones trans tenían que estar, que había que ver... Y Uruguayas no cuadraba. Además de que había un capítulo al principio que después no pudimos hacer, pero que era sobre mujeres migrantes, que tampoco las representaba, ¿no? Claro, y además toda la historia, o sea, todo el tiempo estás poniendo en contacto con lo que pasaba en el contexto mundial, así que... Como tratar de ir y venir un poco, decir, bueno, a ver, ¿de dónde vienen todas estas luchas? ¿Cuándo arrancaron? Claro. ¿Cómo siguen? ¿Qué nos queda por delante? Porque hay un montón de debes también, lamentablemente es la vida misma. Y bueno, y ahí un poco en una serie de entrevistas que hicimos un día, que Ana Laura de Giorgi debe haber dicho 3 veces desobediente fácilmente, y después otra que dijo desobediente, desobediencia. Y como el formato de trabajo era muy horizontal, hicimos una encuesta en WhatsApp a ver qué le parecían los títulos, pusimos Uruguaya, pusimos desobedientes, y ganó desobedientes porque claramente era inclusivo, o sea, desobedientes te podés identificar, seas o te sientas como quieras. Y porque además realmente habla de las desobediencias que en el correr de la historia muchas mujeres y personas disidentes, exogenéricas, se animaron en momentos en que parecía, no sé, la marcha que en ese momento se llamaba del orgullo homosexual, que por suerte Aldo Garay registró con una conciencia de archivo maravillosa y nos permitió usarlo para empezar el capítulo que tiene que ver con el matrimonio igualitario y con la ley trans, porque los capítulos articulan justamente a través de
logros, si se quiere, legales, pero son logros legales que se discuten en el Parlamento, que se discuten a nivel político, pero que en realidad inciden directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo el Estado me ve como padre, por ejemplo, o como madre, y cuáles son, en qué lugar me pone a la hora de darme la licencia maternal o la licencia paternal. Hay una cosa ahí, y es política, ya lo sabemos, no es necesario profundizar en eso. O sea, Desobedientes iba bien, y iba bien también cuando empezamos a estructurar los capítulos y ver lo que iba saliendo, ¿no? En todos los capítulos hay claramente desobediencias. ¿Cuáles fueron como las primeras entrevistas así que dijeron, tenemos que hacerle a esta y a esta? ¿No? ¿Cómo fue? Bueno, había algunas personas que yo quería entrevistar porque fueron mis profesoras en la maestría. Graciela Saprissa es una de ellas. Susana Rostañol, lamentablemente, no la pudimos entrevistar porque tema de viaje. También eso, ¿no? Es que querés entrevistar gente que no podés. Y después con una serie de Silvana Darré, que también había sido profesora, cuando empezamos a conformar el equipo y a trabajar en esta forma más horizontal, donde todas tenemos el poder sobre el contenido, donde podemos sugerir los temas, la idea era que las mismas chicas del equipo sugirieran entrevistadas que les parecía interesante. Y después hay una cosa que se llama bola de nieve, que es entrevistas a una persona, que esa persona te dice, mirá, de esto podrías hablar con tal y tal. Y entonces también se va ampliando y seguimos así como los circuitos. Yo creo que tuve siempre mucha idea de la injusticia. Después darnos cuenta también de que algunas se conocían, aunque no necesariamente eran ellas las que nos habían llevado hasta la otra. Hay ahí como un continuum, una especie de coro de voces conocidas. ¿Y hubo temáticas que te diste cuenta que había que tocar a medida que ibas entrevistando? ¿O ya tenías claras las temáticas o los hechos puntuales Cuando te das cuenta que la de cada capítulo desde antes? En los guiones estaba ya planteado, había una cronología que había que abordar como para dar cuenta de las idas y venidas de la sociedad uruguaya, de las mujeres y de las disidencias en el contexto histórico. Y después las preguntas, si bien yo las hacía porque había preguntas que por el guión necesitábamos, la idea era que las chicas del equipo, bueno, está Claudia ahora en el control, Claudia Piri, compañera, que hizo sonido, ¿no? Que hizo sonido y la postproducción de sonido, que ellas pudieran preguntar, porque ya lo dije, no es nuevo, pero las personas que están ahora atrás de la cámara o que hicieron sonido, que están acá, también nos están escuchando, también se sienten interpeladas o no por lo que estamos diciendo. Entonces es un poco casi que raro decir, no, ustedes no tienen voz, solo hablo yo. Es raro. Ahora, probablemente si el tema es un tema científico, un tema desconocido, pero cuando son historias de mujeres que te están contando en primera persona, testimonios tan removedores, a cada una de las chicas que estaba ahí en el rodaje doy fe que hay algo que la atravesó. Porque salíamos emocionadas, salíamos llorando, a los abrazos, con muchos mimos, un rodaje muy tierno, muy... no sé, a mí me llenó de felicidad, a pesar de que por momentos se hizo difícil, que lloramos mucho, que tuvimos que juntarnos por fuera para elaborar un poco. Y también ahí salían preguntas, ¿no? Como decir, bueno, las preguntas sí había, no sé, hablar de maternidades y de partos sin hablar de violencia obstétrica, hoy en día es raro, porque la violencia obstétrica es un tema que tenemos que hablar más, que tenemos que poner en la mesa, porque lo vivimos muchísimo y a veces sin conciencia siquiera, ¿no? Entonces, un testimonio lo da nuestra compa, Mariana. Mariana, justamente, que trae su propia experiencia personal y cómo ella le cambió el chip entre un parto y otro, ¿no? Es como que lo pudo aprender y lo pudo trabajar e integrar a su vida y decir, no, hasta acá, a mí no me invadís así con esa violencia otra vez. Pero nos cuesta horrible, porque la autoridad, también hay como un respeto al poder médico, por decirles algo que en principio estaba planteado y que por suerte salió en la entrevista, ¿no? Pero hay algunas cosas que salieron en las entrevistas que no estaban planificadas, por supuesto, y había otras que hubiera sido genial que salieran de otra manera y no salieron. ¿Y qué no te esperabas? Algo que no te hubieras esperado, que te sorprendió, que dijiste, ¿cómo llegué hasta esto? Creo que dos cosas. Una que me impresionó todo el tiempo hasta ahora es cómo un proyecto puede generar... es mucho más que trabajo, es mucho más que
generar una especie de militancia, de yo me pongo la camiseta, yo por este proyecto siento cosas, me interpela, habla de mi vida, tiene que ver conmigo, con mi madre, con mi hermana, con mi abuela, con mis amigas. Cómo de repente, cuando se abría el micrófono que podían hablar, había comentarios difíciles a veces, preguntas que vos te dabas cuenta que atrás venía de una historia de violencia, que venía... Entonces, generar un equipo, que se conforme el equipo y que ese equipo nos queremos, nos aprendimos a apoyar unas a otras de una manera que yo no me lo esperaba. Pero que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el proyecto, con el tema, con las historias de las mujeres que fuimos entrevistando y con la historia personal que cada una tiene y que viene y que de repente ahí dice, no estoy sola. Opa, mirá, qué bueno. Habiendo atravesado todo este trabajo y habiendo pasado, bueno, por diferentes temas, también a través de los archivos, viendo cómo se fueron ganando derechos y sin embargo, esto que decíamos desde el principio, todo lo que falta, pero también las nuevas maneras, ¿no? O sea, esta es una, de repente, generar un audiovisual es una forma. ¿Cómo ves la situación actual? Digo, las marchas, las huelgas, no sé, claro, cosas que por ahí fueron quedando más vetustas. ¿Cómo ves el futuro? ¿En dónde ves que puede estar la lucha y funcionar mejor? Yo creo que las marchas, sobre todo en Uruguay, que no son las mismas marchas que en otros países, porque Uruguay tiene marchas muy particulares. Yo siempre me acuerdo de una amiga argentina que vino un 20 de mayo y decía, están en silencio. Nunca había estado en una marcha en silencio. Y decís, mirá, capaz que no lo había valorado antes y qué importante es marchar en silencio con otras personas y de repente solo decir presente en colectivo y que se te llene el alma de ese presente, ¿no? Pero hay, llamativamente, la tecnología trae otro tipo de militancias curiosas que son, uno dice, bueno, pero esto sirve, funciona, no lo podemos saber porque es demasiado pronto para tomar conciencia. Y en la educación, perdón, que fue desde donde descubriste la invisibilización. Fue como una cosa muy curiosa porque dialogaba al mismo tiempo, ¿no?, con ir a las marchas del 8M y ver gurisas muy jovencitas que, yo digo, cartulina, cartón, cartoncito, su propia proclama personal. O sea, los uruguayos, las uruguayas marchamos y marchamos en general con una proclama, un par de proclamas a las marchas, pero los 8M... Cada una de las personas que está ahí tiene su propia proclama. Y esa proclama seguramente también la manifiesta y la amplifica en sus redes sociales. Ahora, en la educación hay un tema de que con la educación sexual integral, con la educación sobre derechos, que también tienen que ver con cómo las mujeres nos paramos ante el mundo, dónde ponemos los límites, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos autoexploramos, nos conocemos, aceptamos el placer, lo vivimos con disfrute, con goce. Hay un montón de cosas que la educación podría ser mucho mejor, pero como me gustaría que, o sea, hay una cosa muy personal, que algunos de los temas que capaz que están en la serie le llegaran antes a los gurises y a las gurisas, ¿no? Como que no sé, por decir algo puntual, que no sea el porno lo primero que les llega antes de hablar de educación sexual, que la educación sexual no puede ser algo que nos dé miedo, porque es algo que en realidad te ayuda a saber quién sos, hasta dónde poner límites, cómo vincularte con la persona que te atrae, cómo vincularte con las personas que no te atraen. Hay un montón de cosas ahí que dialogan, ¿no? Mira, tenemos que cerrar sí, por favor. Pero bueno, recordamos que mañana hay un preestreno en la Sala Citarrosa a las 19:30 de Desobedientes y que después pueden ver todos los capítulos a partir del miércoles en Canal 5 a las 10 de la noche, se repite a las 19:30 los domingos y si no también en septiembre, si se pierden algún capítulo, lo pueden volver a ver acá en TV Ciudad. Felicitaciones, muchas Dina. Gracias, chicas. Bueno, nos faltó hablar del archivo y eso que es impresionante. Desde 2016 laburando en esto, está buenísimo que haya llegado a buen puerto. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos. Y a todo el equipo. Y nosotros nos encontramos mañana en este nuevo horario a las 18 horas acá en Mirá Montevideo. Se viene MBD Noticias, después Lado B y después estrena nuestro amigo Pablo Silvera. ¡Vamos arriba ese trío! Con Florencia Infante y Yamandu Cardoso. Muchos éxitos, mucha mierda, compañeros. Nos vemos mañana. Chaucito.